Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Gracias por acompañarme a escuchar a nuestro Maestro. Les recuerdo y nos recordamos que somos meros aprendices del Señor. El apóstol Pablo oraba siempre pidiendo para las iglesias de Jesucristo, la iglesia de Cristo en aquellos tiempos, que pedía que crecieran en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en tanto que nosotros busquemos conocerlo más. Vamos a ver más nuestras carencias y no se puede crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sido dada si no primeramente lo conocemos. Así que les animo que no pierdan el ánimo, en el sentido de que no solamente, bendito el Señor, que podemos pasar tiempo juntos escudriñando la Escritura, pero en su tiempo personal que busquen siempre crecer en el conocimiento de Dios, porque es ahí donde van a encontrar cómo pueden crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden que 2 Corintios 12:9 dice, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Veamos entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11. Dice, y leo a partir del versículo 45. Acaba de empezar con los ayes. Jesús hace los ayes, los famosos ayes de los fariseos. Y viendo cómo había tanta hipocresía y cómo había tanta exterior religioso, pero interior vacío. Y entonces en el versículo 45 dice la palabra, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él dijo, ay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron sus padres quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramadas desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que les será cargada a esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Amén. Te damos gracias, Señor, que tú nos has librado de cuestionarte, nos has librado de este corazón de fariseos o de intérpretes de un Dios que ni siquiera conoce uno hasta que no nos ha sido revelado. Padre, cuánta gente hay que dice creer en ti, pero que jamás ha abierto una página de la Biblia. Aquella gente que jamás, Señor, ha querido realmente entregar su soberbia y su orgullo y que se ha llenado de mero conocimiento, o aquella gente que solamente se viste de buenas obras y que es un sepulcro meramente blanqueado como estos fariseos. Líbranos, Señor, de ser intérpretes de la ley a conveniencia y que busquemos que los demás aprendan solamente una esclavitud a un mero
acto de religiosidad que exalta al hombre y no ver la tremenda misericordia y gracia que es en Cristo Jesús para con nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias porque siendo santo y nosotros pecadores, nos aceptas a los pies del Maestro por tu Santo Espíritu para poder escuchar tu voz. Te rogamos que abra los ojos de nuestro entendimiento con esta palabra y nos libres de caer en la carne y andar en cambio en el Espíritu, para que realmente tu Hijo pueda ser conocido en toda la tierra y también el nombre del Padre ser glorificado. Te pedimos esto en su santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, hermana, el Señor había estado, repito, del 39 al 44, estamos en Lucas 11, hablando de los fariseos y como la hipocresía del fariseo y lo vacío y lo hueco del fariseo y los intérpretes de la ley se sintieron ofendidos también. Hay mucha gente que se va a sentir ofendida con la palabra. A lo largo de 30 años me ha tocado conocer a mucha gente que se ofende cuando expreso lo que dice la Escritura. Y va a haber gente que se moleste, va a haber gente que no quiera saber más, o por lo menos no escucharla de mi boca, la Escritura. No tengo problema con ello. Es como yo les digo, mi conciencia, como dijo Lutero, mi conciencia está cautiva a la Escritura. Bendito sea el Señor que por la palabra de Dios venimos a vida, y por la palabra de Dios el Señor sigue formando a su Hijo en cada uno de nosotros. No hay otra manera, es solo la palabra. Y cuando está formando a nosotros, al estar esculpiendo, es como el escultor que está con el cincel y el martillo, está rompiendo lo duro, la piedra, para hacer una obra de arte. Y el Señor está haciendo y edificando un hombre interior. Y ese hombre interior tiene que estar hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y obviamente los fariseos y los intérpretes de la ley no querían eso. Por eso le dicen en el 45, uno de los intérpretes le dijo: Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Ahora, ¿acaso vemos aquí una disculpa de Jesús diciendo, bueno, yo lo estaba diciendo a los fariseos, perdóname si te cayó el 20 a ti o si te cayó el saco y te lo pusiste? No pasó eso. Él no se disculpó. En el versículo 46 le dice así: hay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. ¡Wow! Esta palabra de confrontación directa a la carnalidad y la presunción de un gran conocimiento que le es puesto a aquel que no lo tiene. Y como dice, ustedes les gusta enseñar, pero no les gusta vivir lo que enseñan. Esa es la traducción, sí, la traducción tan pequeña. Les gusta enseñar, pero no les gusta a ustedes vivir lo que enseñan. Predican con palabras, pero no con el ejemplo. Mi amado, tenemos que cuidar mucho de que si estamos enseñando la palabra de Dios, porque somos intérpretes de la ley en un sentido, tenemos que hacerlo en el Espíritu, para que realmente en el Espíritu de la ley de Dios sea con el poder de la gracia, que los oyentes puedan llevarlo a cabo. Bendito sea el Señor, que nosotros mismos no podemos enseñar si el Espíritu no está gobernando nuestras vidas. Nosotros no podemos decirle a la gente que tiene que hacer esto o lo otro, sino que si hay un área en donde tú mismo ves tu total incapacidad, ruégale a Dios por la gracia suficiente para que puedas responder en una vida de alabanza y de entrega a Él como un sacrificio vivo y santo, agradable a Él, porque Él es el motivo de nuestro culto racional, como dice Romanos 12, 1 y 2. Ustedes ponen cargas difíciles y ustedes ni siquiera con uno de los dedos las mueven, dice el Señor Jesús confrontándolos
a los intérpretes de la ley. Versículo 47, estamos en Lucas 11, 47. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas y fueron sus padres quienes los mataron. O sea, y dice el 47 y el 48, de modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Vean cómo 47 y 48 son dos versículos que van de la mano. Hablan de que estos intérpretes de la ley vienen heredando lo que los padres de Israel, esos hombres y mujeres religiosos del templo, aquellos realmente que eran los que resistían a los profetas, los falsos dirigentes del pueblo de Israel, que buscaban su propia gloria y cómo terminaban resistiendo y aún matando a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que hablaba? ¿Cuál era el mensaje del Antiguo Testamento, de los profetas? Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para arrepentimiento y una fe sometida al gobierno de Dios sobre el pueblo de Israel. Y el pueblo resistía los avisos de advertencia, preferían oír sus falsos maestros, sus falsos pastores, preferían oír a los falsos profetas. Y esos intérpretes de la ley también que había. Y dice, sus padres mataron a los profetas y ustedes edifican sus sepulcros. O sea, quieren enterrar a la palabra de Dios. Quieren enterrarla. Quieren adornar el exterior de la palabra. Pero quieren enterrarla. Quieren enterrar la palabra, porque eso es lo que traían los profetas, la palabra viva de Dios. Mi amado, estamos en un tiempo en donde si la predicación que se da no es una predicación profética, si la predicación que se da realmente no es inspirada por el Espíritu Santo propio, como dice la palabra en 2 de Pedro, es la palabra profética más segura, que no es dada a interpretación personal, sino de acuerdo a todo lo que los intérpretes por el Espíritu la estuvieron entregando realmente a la iglesia real, viva, verdadera de Dios, que siempre es un remanente, no es la mayoría, es un remanente. Son los menos, pero aún así son muchos. No somos pocos los creyentes, bendito sea el Señor de Jesucristo. No somos pocos los creyentes en que la palabra tiene poder y que no regresará a él vacía, sino hará aquello para lo cual la está enviando él. Somos los que creemos que no es el intérprete o el que entrega la palabra, sino el espíritu de la palabra el que hace el efecto y la escribe en los corazones de carne que nos dio él el día de nuestra salvación, cuando arrancó la dureza y la piedra de nuestro corazón. Ustedes, los intérpretes de la ley, dice, edifican los sepulcros de la palabra que dejaron los profetas, y sus padres mataron a los profetas. O sea, es una acusación directa de Jesús hacia estos intérpretes de la ley que se estaban quejando, que eran ofendidos. Versículo 49. Por eso, estamos en Lucas 11, 49. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Versículo 50. Para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Se le cargue a esta generación. Los profetas fueron del Antiguo Testamento. Los apóstoles son del Nuevo Testamento. Y la sangre de los dos se le carga a esta generación que iba realmente a perseguir a los apóstoles y acabar con los apóstoles. Pero bendito sea el Señor, que su palabra vive y permanece para siempre en medio de su pueblo.
Versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que pereció entre el altar y la casa de Dios, les digo, les será cargada a esta generación. Y termina diciendo, ay de ustedes, versículo 52, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento, ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Dios nos libre a los que nos ha concedido la gracia de predicar la palabra de Dios. Dios nos libre de quitar la llave de la Escritura para ponerle una llave a los oyentes, al pueblo de Dios, porque nosotros lo que vamos a hacer es cerrarles las puertas del reino, porque solo el Espíritu de Dios trae el reino de Dios al corazón de los hombres y mujeres que Dios ha llamado a salvación, y los trae en arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesucristo solamente. Dice la palabra ahí en el versículo 53 que cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparlo en algo que dijera. Amado hermano, así es el reino de Dios. El reino de Dios siempre va a estar en contra del reino del hombre. Dios nos libre, repito, a nosotros los hijos de Dios, de proclamar un reino que no sea el de Jesucristo. Dios nos conceda la luz de su palabra, que abra y que ilumine nuestro entendimiento para que las puertas de los cielos se vean abiertas por la llave realmente del Espíritu que está en la vida de Jesús, en el sacrificio de Jesús por pecadores para salvarlos, y en un Jesús que resucitó de los muertos para exaltar la grandeza del reino de Dios y para gloria del Padre. Que Dios siga iluminando este mundo a través de su iglesia genuina y que su palabra siga siendo el que gobierne a su iglesia y jamás los pastores, sino meros instrumentos para alimentar y para guiar al pueblo de Dios al reino de Dios por la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y gracias por acompañarme a escuchar al Maestro. Dios bendiga a ustedes, a sus familias, y Dios salve a su descendencia también. Un abrazo a todos los hermanos en la fe de la Iglesia de Jesucristo. Y si Dios nos concede vida, mañana nos encontramos otra vez escuchando al Maestro. Gracias. Buenas noches.